Hola, soy Leonel Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo. El día de hoy, siguiendo con esta serie de videos de literatura oriental, vamos a hablar de la literatura hindú. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cuando hablamos de la literatura hindú, estamos hablando de una de las literaturas y en consecuencia una de las culturas más importantes de la historia, no solo desde una perspectiva oriental, sino también desde una perspectiva universal. ¿Por qué? Porque la literatura hindú y la cultura y toda la filosofía y todos los usos y costumbres que están detrás de ello reflejan una cultura que ha tenido, tiene y seguramente tendrá mucha importancia e influencia en todos los ámbitos de la cultura en general. Pero bueno, comencemos a hablar de el aspecto geográfico de esta cultura. Como seguramente saben, la India se encuentra situada en la parte meridional de Asia y limitada al norte por la gran cordillera del Himalaya, al este por el Golfo de Bengala y al oeste por el Mar de Omán. Básicamente, la India, o también conocida como Indostán, es una península terminada en punta hacia el sur. Este es el elemento fundamental en relación con el aspecto geográfico. Es decir, si nosotros tenemos un mapa mundi frente a nosotros, como el que acabamos de ver, identificar a la India es muy fácil, tanto por estos aspectos que les acabo de mencionar muy puntuales, pero sobre todo por su extensión. Es muy fácil identificar a la India por su extensión, así como ocurre con China, ocurre también hasta incluso con Estados Unidos, México, ciertos países que son muy fáciles de identificar en los mapamundis, en los mapas. En el caso de India es exactamente lo mismo. Adentrándonos ya un poco a lo relacionado con su cultura, ¿qué mejor muestra o qué mejor herramienta de una cultura que la lengua? Entonces, es muy importante cuando hablamos de la literatura hindú, hablar de las lenguas que se hablaron en estos territorios, principalmente en los orígenes de dicha cultura. En esencia, en relación con las lenguas habladas en India, nosotros podríamos decir que las dos ramas más orientales del tronco lingüístico indoeuropeo son, por un lado, el indio y por el otro lado, el iranio. Es decir, o en otros términos, el persa y los dialectos hermanos de la meseta del país de Irán. Si nosotros recordamos los anteriores videos, hablábamos de los arios, etcétera. Pues precisamente estos pueblos tienen una gran repercusión en las diferentes civilizaciones que se van a ir desarrollando al pasar los siglos, al pasar los años. Y en el caso de la cultura hindú no es la excepción. Esta mezcla de culturas, este desarrollo, este transitar de un lugar a otro, lo podemos ver precisamente en la cultura hindú. Vemos toda esta situación que hemos hablado de otras culturas que se asientan en estos territorios y que dan lugar a una nueva civilización. Partiendo de este aspecto, que es la lengua, ahora sí, nos podemos adentrar a lo concerniente a sus letras, a sus testimonios, en pocas palabras, a su literatura. Pues comencemos sin mayor preámbulo. El primer aspecto, la primera palabra clave que nosotros podríamos mencionar de la literatura hindú es la literatura védica. Dicha literatura comprende los Vedas, los Puranas, los Brahmanas y los Sutras. Vamos a desglosar en qué consiste cada uno de estos tipos de literaturas, de cada uno de estos tipos de testimonios. Comencemos con el primero, que son los Vedas. Como se puede inferir, los Vedas son los testimonios más antiguos
de la cultura hindú. Y dicha literatura es de carácter religioso. Muestra de ello es que la palabra Veda en hindú significa ciencia. Estos Vedas a su vez se dividen o ramifican en 4. El primero de ellos es el Rigveda, que significa el saber de las plegarias, que básicamente es una serie de himnos de carácter religioso que aproximadamente nosotros podríamos situar en el año 1000 antes de nuestra era. El segundo tipo de los Vedas es Samaveda, es decir, el saber de las melodías. El tercero es el Yajur Veda, es decir, el saber de los ritos. Y por último, tenemos el Atharva Veda, es decir, el saber de los encantamientos. Precisamente estos son los 4 Vedas que existían, que como ven, tienen aspectos principales, aspectos en los que se focalizan porque tienen un saber distinto. No olvidemos que Veda significa ciencia. Continuando con estos testimonios, tendríamos que mencionar que aproximadamente en el siglo VI, no olvidemos, antes de nuestra era, Siddhartha Gautama o Sakya Muni, es decir, Buda iluminado, predicó enseñanzas que se pueden sintetizar en 3 puntos básicos. El primer punto es: la vida humana se caracteriza por el deseo. El segundo punto dice que del deseo o del afán insatisfecho brota obviamente el dolor. Y el tercer y último punto nos dice que la supresión del deseo y por lo tanto el causante del dolor conduce al nirvana, es decir, al anonadamiento del individuo por absorción en el seno de la divinidad. Justamente este concepto del nirvana es muy escuchado a lo largo de los testimonios hindúes, al grado de que hoy en día también nos han mencionado ese concepto que ya muchas veces usamos nosotros, ya tan arraigado está ese concepto que ya es usado de manera frecuente cuando hablamos de ciertos aspectos, de ciertos sentimientos, más allá de un grupo musical que también retomó ese nombre, pero hablando del concepto que les acabo de mencionar, este concepto muchas veces es mencionado con tanta naturalidad que evidencia que este mismo concepto ya está muy arraigado en nuestro inconsciente colectivo, usando términos del psicoanálisis. Continuando con los testimonios hindúes, hay que hablar de los Puranas. Este tipo de testimonios, en esencia, son comentarios de los Vedas. En los Vedas podemos encontrar varios temas que simple y llanamente se comentan de manera muy elemental y que en los Puranas se comienzan a comentar y a profundizar. Temas tales como los problemas del origen del mundo, la transmigración de las almas o también conocido como metempsicosis. En otras palabras, podríamos decir que los Puranas son estos testimonios por parte de los sacerdotes en donde se explica de manera poética, de manera alegórica, de manera cosmogónica, de manera, en pocas palabras, mitológica, todos estos aspectos básicos de la religión, de las creencias que tenía el pueblo hindú. De todo este conjunto de testimonios se conservan 18. Cada uno de estos 18 testimonios tiene nombres especiales, principalmente relacionados con algún ser vivo. Entiéndase, el jabalí, el enano, el pez, entre otros nombres más. Todos estos nombres son referidos porque son las encarnaciones que tomó el dios Vishnu, dios al que obviamente todos los Puranas están
dedicados. Ahora hablemos de los brahmanas, los cuales también son unos comentarios, así como los puranas. La única diferencia es que los puranas están escritos en verso, mientras que los brahmanas están escritos en prosa. Siguiendo un poco los ritos y demás, los brahmanas precisamente hacen referencia a los ritos de sacrificios y corresponden a una determinada época, la cual es entre el siglo X y VIII antes de nuestra era. Épocas en las que, gracias a estos testimonios, nos damos cuenta de que era mucho más importante aplicar las fórmulas que se referían, por ejemplo, en estos brahmanas, que a la denominada fe primitiva. Es decir, los brahmanas es un excelente ejemplo de cómo los ritos, los sacrificios, ciertos rituales de manera general, eran muy importantes por su elemento formulaico, no simple y llanamente por representar una creencia sin algún medio, sin algún control, por decirlo así. De ahí su importancia. Ahora hablemos de los sutras, que en esencia son normas. Es esta normatividad o estos preceptos de los que se valía la cultura hindú. Nosotros podemos encontrarnos con himnos que precisamente precedieron a la denominada era cristiana, es decir, ya nuestra era. Estos testimonios consisten en máximas de carácter práctico que precisamente por esta practicidad nos evidencian el inicio de la decadencia de la cultura hindú. ¿Por qué? Contrario a los brahmanas que tenían un método, una fórmula, precisamente los sutras es todo lo contrario. Es algo totalmente práctico que va en contra de algo que caracteriza a la cultura hindú en su momento de esplendor, que era el crear estas normativas, el crear estos rituales que son tan vitales y tan importantes para la cultura en la India. Un ejemplo de estos sutras profanos, por denominarlos de alguna manera, son los Dharmasutras, que en esencia son leyes. También hay Dharmasutras en verso que son de carácter didáctico, es decir, le enseñan a las personas que los escuchan o que los leen, les dan ciertas determinaciones de cómo conducirse en la vida. De estos Dharmasutra destaca uno que es el Dharmasutra de Manu, también conocido como Manava Dharma Sastra, el cual podemos ubicar aproximadamente en el siglo II antes de nuestra era. ¿Por qué destaca este texto o este testimonio? Porque más que ser un simple código, es un tratado en donde a lo largo de sus 12 libros habla sobre los deberes de las castas, ceremonias, leyes, en las cuales el aspecto eclesiástico predomina sobre el aspecto divino, es decir, son textos, son testimonios, a lo largo de estos 12 libros, vemos ese aspecto de reflexión, un aspecto, podríamos decirlo, filosófico sobre lo teológico, que justamente contrasta tanto con la larga tradición india, así como con la tradición de otras culturas contemporáneas a esta misma civilización. Como toda civilización, hablando de civilizaciones, la cultura hindú no podía separarse del carácter épico. Así como tenía este aspecto divino, religioso, mitológico, también vimos que tenía este aspecto como jurídico, este aspecto filosófico. Obviamente, no podía separarse del aspecto épico, de los héroes, de estos personajes que ejemplifican, dignifican los valores de la colectividad. Dentro de este campo, en el ámbito hindú, tenemos dos grandes textos de carácter épico. Por un lado, tenemos el Mahabharata y por el otro tenemos el Ramayana.
El primero de ellos nos cuenta la guerra de los Bharata en aproximadamente 220,000 versos. Sí, escucharon bien, 220,000 versos. Estos versos están distribuidos en distintos dícticos o también conocidos como slokas. La base de este testimonio épico, más allá de su extensión bastante llamativa, insisto, 220,000 versos, también tiene estos elementos mágicos, algo que nosotros relacionamos con la cultura hindú. La primera redacción de este texto épico lo podemos nosotros poner aproximadamente en el siglo VIII antes de nuestra era. Pero la versión definitiva, por denominarla así, la podemos ubicar ya en el siglo IV dentro de nuestra era. Como pueden ver, este texto épico pasó durante muchos siglos por la misma tradición y fue poco a poco incrementando sus testimonios, apuntalando ciertos aspectos, al grado de que la versión final tiene estos 220,000 versos. Una composición de esta extensión obviamente no estuvo a cargo de una sola persona. Obviamente es producto de una larga tradición, pero no obstante es importante mencionar que según la tradición hindú, el personaje que destaca de este poema, que es el Mahabharata, es un personaje denominado Vyasa, que en esencia significa compilador. ¿Por qué este testimonio es muy importante más allá de ser una simple representación de la cultura hindú? Las razones, porque no solamente hay una, las razones son las siguientes. Por la referencia de distintos héroes y de distintos dioses y la intervención, cada acto y qué simboliza cada uno de estos actos. Ese sería el primer aspecto, como el más obvio al estar frente a un texto épico. La mención de los héroes y la mención de los dioses. ¿Por qué? Porque no olvidemos que un texto épico representa los valores de la colectividad. Entonces, cada acto, tanto de los dioses como de los héroes, nos muestran cuáles eran los principios, cuáles eran las virtudes que se destacaban en la cultura hindú en estos tiempos en donde fue compuesto el poema. Y por el otro lado, por el excelente manejo de recursos que van entretejiendo la trama. Para que sea una composición de 220,000 versos, se tiene que tener un talento muy destacado para poder entretejer las historias, entretejer los episodios y al final tengamos como resultado una obra que ha trascendido su época y que es también un reflejo importante de su cultura. Como lo pueden inferir, no les voy a desglosar los 220,000 versos, pero sí les puedo decir a grandes rasgos de qué va este texto épico. En síntesis, el texto nos narra la contienda entre dos dinastías. Por un lado, la dinastía de los Pandavas y por el otro, la dinastía de los Kauravas. Alerta de spoiler. Los ganadores de esta confrontación entre dinastías se la va a llevar los Pandava. A pesar de que el Mahabharata nos habla de esta lucha entre dinastías, dentro de la historia nos encontramos los distintos mitos y las distintas leyendas más importantes de la cultura. De ahí también que este texto tenga importancia más allá de conocer estos aspectos políticos, las estrategias de la guerra, etc. ¿Por qué? Porque a pesar de que el texto gira en torno a una batalla, a lo largo de él se condena la violencia, lo cual es una clara muestra de la filosofía, la cosmovisión y la consecuente religión que va a caracterizar a esta civilización. Y ahora hablemos del otro gran texto épico de la cultura hindú, es decir, el Ramayana. Contrario al Mahabharata, el Ramayana no tiene tantos versos, solo tiene 48,000,
que no deja de ser un número muy grande, pero comparado con los 220,000 del Mahabharata, pues el Ramayana es un texto bastante pequeño, si lo quisiéramos comparar con el Mahabharata. Pero hay que decir que a pesar de su brevedad, comparado con el otro texto, el Ramayana es totalmente superior en calidad que el texto antes mencionado. Y esto se debe a que el Ramayana, más que ser un poema, en realidad es un texto compuesto por varios poemas, los cuales están inmersos en unas aventuras del personaje principal, que es Rama, aventuras en donde se exalta la conquista de Ceilán por parte de los arios. La redacción de este poema estuvo a cargo del poeta Valmiki aproximadamente en el siglo IV antes de nuestra era. No obstante, hay que mencionar que a esta versión primitiva se le sumaron algunos episodios años después. Al igual que en el Mahabharata, no voy a desglosar los 48,000 versos, pero sí les puedo decir que el Ramayana es un texto en el cual se destacan dos figuras principales. Por un lado, el ya mencionado Rama, el cual precisamente es el prototipo de héroe, es decir, este personaje que encumbra y refleja los valores de la colectividad. Y por el otro lado, tenemos a Sita, quien es la personificación de la fidelidad conyugal. Tema que, ciertamente, es uno de los favoritos en la cultura hindú. Como pueden ver, estas historias y lo que hay detrás de ellas nos muestran una cultura compleja, pero a su vez rica en perspectivas, rica en testimonios. De ahí que esta cultura haya trascendido, se siga mencionando y seguramente se seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque es una muestra clara no solamente de estas culturas orientales, sino también de lo complejo que llegan a ser las civilizaciones en general. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que lo recomienden, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido, así como a usar el espacio de comentarios para decirme qué opinan de la cultura hindú, qué conocen de la cultura hindú, si han leído alguno de los textos que les mencioné, así como hacer sus observaciones, críticas y sugerencias. Todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, les hago también la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un espacio para que ustedes me hagan saber sus observaciones, sus críticas, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.